Vamos a continuar, hermanos y amigos, en esta mañana con esta grandiosa oportunidad de seguirle alabando a nuestro Padre Celestial en espíritu y en verdad. Bienvenidos todos los que aquí nos siguen acompañando en este recinto 620 East San José. Desde 1975 se celebran servicios aquí en esta congregación. 1975. Que 47 años más o menos ya van a cumplir. En junio, me acuerdo cuando saqué el inodoro, uno de los inodoros tenía la fecha ahí de junio del 75. Ahí quedó, ¿verdad? Que lo cambiamos, claro, ¿verdad? Pero gracias a Dios que se han mantenido abiertas las puertas de esta congregación todos estos años, con excepción de casi 2 meses, no fueron exactamente 2 meses, ¿verdad? Durante el comienzo de la pandemia, hace ya varios años, pero gracias a Dios que ha sido misericordioso y que sigue prestándonos esta grandiosa oportunidad, seguir predicando su evangelio hasta que Él pues diga, hasta que Cristo venga por segunda vez, si es que estamos todavía vivos, qué grande gozo sería eso, y si no, como quiera, Él sabe cuándo, tiene pues Él sabe el tiempo y el día en que va a mandar a su Hijo Jesucristo. Nos queda a nosotros nada más estar preparados para cuando sea esa venida del Santo de Dios. Pero bueno, vamos a continuar, hermanos y amigos, dando la bienvenida una vez más a aquellos que nos siguen visitando vía Facebook Live. Que Dios les siga bendiciendo y les siga dando también esta grandiosa oportunidad de seguir escudriñando de la palabra de Dios. Déjenme checar si lo piqué aquí, parece que sí. Double check, just in case I think, yeah. Vamos a continuar, hermanos, con la clase que habíamos comenzado la semana pasada, la navaja de Dios de la Armada Suiza, Swiss Army Knife of God. Y hablábamos, hermanos, que pues la iglesia es esta navaja de Dios de la Armada Suiza. The church is God's Swiss Army knife. Y hablábamos, hermanos, que hablando del gobierno, la iglesia pues es un reino y Cristo el rey de su iglesia, ¿verdad? Cristo es el rey de su iglesia. Y hablábamos, hermanos, y dábamos citas alusivas a esto. Vamos a pasar con la segunda parte, hermanos, de acuerdo a la organization. La organización de la iglesia, pues punto número 2, es un cuerpo. It is a body, right? Ese es un cuerpo. Y es el cuerpo también de Cristo Jesús. El cuerpo de Cristo Jesús. Dice Romanos capítulo 12, vamos a ver lo que nos dice. Romans chapter 12. Verses 4 through 5, Romanos 12, 4 al 5. Vamos a ver lo que nos dice ahí la palabra de Dios. Romanos 12, 4 al 5. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. English. For as we have many members in one body, but all the members do not have the same function. So we, being many, are one body in Christ, and individually members of one another. Amén. Tenemos muchos miembros en nuestros cuerpos, manos, dedos, pies, brazos, y sigue la lista del cuerpo. A nuestra hija Chloe parece que le gusta eso de la anatomía, de ser doctor o enfermera, dice que es lo que quiere ser, bueno, ahorita, pero es la más interesada en eso, ¿verdad? Y cuando tomó la primera clase, ¿verdad?, de anatomía y eso, se mencionó en una de sus clases, ¿verdad?, acerca de eso, dice, wow, this is what I really like, ¿verdad? Así a mi hija Chloe. Y es realmente algo, hermanos, maravilloso si usted estudia el cuerpo humano, cómo Dios lo hizo y cómo Dios
Dios hace como el cuerpo se restaure solo, ¿verdad? A veces, y claro, a veces hay necesidad de medicinas, pero el cuerpo luego empieza ¿verdad? Con esos anticuerpos a producir y a pelear contra los virus y enfermedades. Es algo maravilloso el cuerpo, ¿verdad? Cómo Dios lo crea. Decir que es algo de coincidencia. Sí, así se le mira el cuerpo así de chiripada, salió una explosión y todo así como ustedes lo ven, el cuerpo maravilloso, incluyendo el cerebro. Han tratado de estudiar el cerebro a través de estos años, hermanos, y cada vez se sorprende más la ciencia. La computadora más potente de todo el mundo aquí está, procesador más rápido, ¿verdad? Ahorita mandan el 11, creo, Intel Evo o algo así, ¿verdad? Uno de los procesadores más rápidos, no se compara a los pensamientos cuando son procesados por el cerebro, ¿verdad? Algo maravilloso. Y dice así, también nosotros somos un cuerpo y somos muchos miembros, pero un cuerpo nada más. Un cuerpo. ¿En quién dice ahí? Ahí está la clave. En Cristo. El cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo, es su iglesia. Por eso no tenemos allá afuera, hermanos, ningún título. Iglesia de Pedro o iglesia de Juan, imagínense. Si viniera Cristo y encontrara ahí un título allá afuera. Aquí se reúne la iglesia de Juan el Bautista. Aquí se reúne la iglesia de Pedro, de Mateo, imagínense, ¿qué diría Cristo? ¿Nos ponemos a pensar en eso? ¿Quién fue el que pagó y dio su sangre por su iglesia? Cristo. Por eso dice, somos uno en quién? En Cristo un cuerpo y todos los miembros, dice, los unos de los otros. Ahí es donde está esa comunión, ¿right? Cuando un miembro se duele, todos nos dolemos. Si te duele un dedo, pues vas a concentrarte ahí, se concentra el cuerpo a tratar de curar el dedo, la herida o algo, ¿no? O un pie, o una pierna, o la cabeza, ahí está el cuerpo se ayuda, se unta, se talla, ¿verdad? Sola, nos tallamos en la cabeza. Y viene la mano y le talla un poquito aquí a la cabeza, ¿right? Así es el cuerpo, así debemos ser, de ser en el espíritu también, ¿right? Y por eso dice todos los miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes, hablando de los dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, etcétera, etcétera, right? Ahí entendemos esto, hermanos, entonces, right? Vamos a continuar también, hermanos, en 1 Corintios 12, del 12 al 27 también, hermanos, vamos a ver lo que nos dice. 1 Corinthians 12 through 27. 1 Corintios 12 al 27. ¿Qué nos dice? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad,
pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Amén. So, aquí está, hermanos, esta gran analogía del cuerpo humano con el cuerpo de Cristo, right? El cuerpo espiritual de Cristo. Y imagínense un cuerpo de puros ojos. Hasta nos daría miedo creer tantos ojos tiene ese cuerpo, right? Pero nada más nos dio Dios dos, y verdad que nos falta uno y no, pues no es igual, ¿verdad? Nos falta un ojo, o a veces, ¿verdad? Se lastima uno, o pasa algún accidente, ¿verdad? Y pierde uno la vista de uno, ya no es lo mismo. Un oído también, ¿verdad? La oreja, parte de la oreja, y luego el oído, el sentido del oído. Si nos falta uno, pues ya no es igual, ¿verdad? No hay uno igual. Hay desbalance en el cuerpo, ¿right? No razona uno y reacciona uno, ni razona uno de igual manera. Y como dice ahí el versículo 22, ¿verdad? Dice, antes bien que los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. A veces decimos, el dedo más importante de los pies es el dedo gordo, ¿verdad? Decimos a veces, pero realmente si les falta el chiquitito, el último, no caminaríamos bien, hermanos. El más chiquito, ¿verdad? Imagínense no tener el chiquito, es el que balancea también es igual de la mano. Si no tuviéramos nada más 4, imagínense, agarrar las cosas sería mucho más difícil, ¿verdad? Este es el que aprieta también, ¿verdad? Todo tiene su propósito, y a veces pensamos, más chiquito pues no nos sirve mucho, ¿verdad? Sí. Son los más necesarios, dice Cristo. A veces también en el cuerpo se nos olvida esto y menospreciamos, quizás entre nosotros mismos nos menospreciamos. No, ese hermano no es tan importante. No, aquel hermano sí, aquel hermano sí, pero ese otro hermano no, ese hermano ni habla, eso tenemos que entender lo que Dios nos está tratando de decir. El apóstol Pablo, y por eso dice que para que no haya desavenencia, dice el 25, verse 25, that there should be no schism in the body, desavenencia en el cuerpo, o sea, que no esté desnivelado, hermanos, el cuerpo, sino que todos los miembros, dice que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Los unos por los otros. Entendemos esto, y el 27 nos rectifica: vosotros pues sois el cuerpo ¿de quién? De Cristo, y miembros cada uno en particular. El cuerpo es de Cristo, no es de nadie más. Cristo es más la cabeza del cuerpo, nada más hay una. No es el predicador, no son los ancianos, no son los diáconos, es Cristo, la cabeza de su cuerpo. Porque Él es el que puso esta organización. Estamos hablando de la organización de la iglesia, the organization of the church. La encontramos en la palabra de Dios. No puede ser hecha por un grupo de hombres que se junten y así va a estar organizada la iglesia. No, ya el plan de Dios ya lo dio, la organización ya la dejó. Vinieron luego los apóstoles y siguieron instruyendo a los demás hombres idóneos para que se organizara bien la iglesia. Uno de ellos, claro, fue Tito. Otro de ellos también, que ayudó mucho a Pablo, Timoteo, ¿right? Estableciendo ¿qué? Ancianos. Para que corrigieses ¿qué? Lo deficiente, le dice Pablo a Tito. Por eso te dejé allá en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ¿qué? Ancianos. Hubo una organización. Esta es la organización que Dios dejó, que Cristo dejó. Cristo también, hermanos, es el Salvador del cuerpo, nada más, porque Él dio su vida, Él dio su sangre preciosísima. Esto nos dice, hermanos, ahí en Efesios 5, 22 al 27. Ephesians 5, 22
through 27. ¿Qué dice Efesios 5, 22 al 27? Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. English. Submitting to one another out of reverence for Christ. Wives, submit to your own husbands as to the Lord. For the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church, his body, and is himself its Savior. Now, as the church submits to Christ, so also wives should submit in everything to their husbands. Husbands, love your wives as Christ loved the church and gave himself for her, that he might sanctify her, having cleansed her by the washing of water with the word, so that he might present the church to himself in splendor, without spot or wrinkle or any such thing, that she might be holy and without blemish. Amén. Y qué bonito es cuando hay esta unidad en el hogar también, los que estamos casados, entendemos esto y no se trata, hermanos, de que la mujer pues le tiene que hacer caso al hombre porque sus chicharrones truenan, ¿verdad? No se trata de eso, es una comunión espiritual y por eso es algo, ese derecho que tenemos como hijos de Dios de casarnos con una hermana en Cristo, dice la palabra de Dios, con una hermana. Y viceversa, las mujeres también, hermanas, tienen derecho a casarse con un hermano. Derecho. Si te vas a casar, tienes ese derecho. Los que entendemos esto ya como cristianos. Busca una persona que tenga temor de Dios también. Y esa es la sujeción, ahí entendemos, estamos sujetos primeramente nosotros como cabeza del hogar, estamos sujetos a Cristo. Entonces es que mi esposa me va a tener que hacer caso y yo voy a hacer todas las decisiones, ¿verdad? Porque yo digo, no es que nos conviene espiritualmente, es algo también, un deber tan grande del hombre, del hogar, de dirigir su hogar, su casa en lo espiritual. Las decisiones que se hacen en ese hogar sí caen sobre nosotros como varones, pero también escuchar el consejo de tu esposa en lo espiritual, que se llegan a un acuerdo y esto es lo que conviene para nuestro hogar, esto es lo que voy a enforzar yo últimamente como cabeza del hogar en nuestra vida espiritual para que nos vaya bien delante de los ojos de Dios, tratar de hacer las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. Que haya orden en nuestros hogares también, para que también eso se transfiera, hermanos, al orden de la iglesia. Familias ordenadas, hogares ordenados, para que eso también, hermanos, siga en el cuerpo de Cristo, que siga el orden. Siempre les enfatizamos cuando nos juntamos los varones, hermanos, hay un orden, hermanos, que no se nos olvide. No vamos a hacer las cosas en desorden, porque cuando hacemos las cosas en desorden, pasan cosas que no deben de pasar, y han pasado a través de los años. Cuando no había orden, todos querían, ¿verdad?, tener esto y lo hay un orden, hermanos. Imagínense una iglesia en desorden. Por eso el apóstol Pablo escribe ahí en Corintios y dice también que hágase todo decentemente y con orden. Les explica a los hermanos de Corinto, todo hágase decentemente y con orden. Jesucristo es la cabeza. ¿Por qué? ¿Por qué tiene ese derecho? Pues porque es ¿qué dice ahí? Su Salvador, ¿no? El versículo 23, verse 23. Así como Cristo es la cabeza de la iglesia, es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo,
Entonces ahí nos da a entender, iglesia igual a ¿qué? Igual a cuerpo. Cuerpo igual a iglesia. No lo estoy diciendo yo, el apóstol Pablo ya lo está diciendo. Cuerpo igual a iglesia. Y también, como veíamos en el otro inciso, igual a ¿qué? Igual a reino. Algunos todavía, fíjense, están esperando el reino. Y todavía no ha venido el reino. Y ya Pablo está hablando del reino y los demás apóstoles y Cristo. Y lo sigue repitiendo Pablo, el reino, su cuerpo, su iglesia. Entonces, ¿qué somos? Si no somos el reino, estamos esperando otro reino. Pues, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? Ya está, ya fue establecido su reino y con poder. En Hechos capítulo 2, allá en el día de Pentecostés, con el poder del Espíritu Santo, empieza, añade Cristo a los que habían de ser salvos a su iglesia. Dice Hechos 2, 41 y 43 también. Los que creyeron fueron bautizados. Él es cabeza de su cuerpo y es su Salvador. Él quiere santificarla a su iglesia, se entregó a sí mismo. Otra vez, santificar, ¿qué significa? Santificar, apartar, ¿right? Apartar para su servicio, muy simple. Eso es lo que es santificado, es lo que significa. Dice la gente, ay, ustedes se creen muy santos. No, somos nada más santos, ni muy ni menos, ¿right? Ni más ni menos. Santos, santificados para su servicio. No tienes que estar muerto para llegar a ser santo, como algunas religiones profesan. No. Cuando eres añadido al cuerpo de Cristo, eres bautizado para el perdón de tus pecados, Dios te hace un santo en su iglesia, te aparta y te santifica. Y es el Salvador de los que están ¿en dónde? En su cuerpo, entonces, ¿right? Únicamente y exclusivamente. Los que no están en su cuerpo no tienen nada que ver con la salvación. No es porque yo los estoy echando fuera, ¿no? Cristo está diciendo que Él es Salvador de su cuerpo, de su iglesia. Yo no echo fuera a nadie, ni puedo añadir, ni puedo echar fuera, ¿verdad? Excomunicar, como dicen. Pero sí hay, claro, hay reglas y hay exhortación y hay reprensiones. Sí, hay un orden en la iglesia del Señor, ¿verdad? Y Cristo ya lo dio. Dio su sangre, hermanos, por su cuerpo. Por lo tanto, la iglesia es igual a ¿qué, hermanos? La iglesia también es igual a el cuerpo de Cristo y al valor de su sangre, igual a la vida de Cristo, porque la sangre es vida. La sangre es vida. Si te desangras, hermanos, no tienes vida, ahí quedas. La sangre es vida. La sangre de Cristo también dio vida a su iglesia. ¿Ven ustedes la comparación? Hechos 20, 28, ¿qué dice, hermanos? Acts 20, 28. Hechos 20, 28. ¿Qué nos dice? Therefore take heed to yourselves and to all the flock, among which the Holy Spirit has made you overseers, to shepherd the church of God, which He purchased with His own blood. Amén. Hablándole aquí principalmente, claro, a los ancianos, son los obispos, es otra palabra que significa lo mismo. Pastor, anciano, obispo, son los tres términos que indican el mismo oficio. Y un oficio en la iglesia es una manera de servir. Un oficio en la iglesia no es, yo tengo jerarquía, yo soy más grande que aquel otro hermano porque yo ya soy anciano. No. ¿Tienes un servicio mayor? Sí. ¿Y tienes responsabilidad más grande? Sí. En el cuerpo de Cristo. Tienes que ser más servicial. Tienes que estar dispuesto a todo si quieres llegar a ser un anciano.
porque hasta a lo mejor vas a tener que dar la vida por las ovejas también, como en el primer siglo, ¿right? Y por eso dice, tengan cuidado, miren, dice, por vosotros y por todo el rebaño, que el Espíritu Santo, ven ustedes la función del Espíritu Santo también, la obra del Espíritu Santo. Después de que Cristo se va de este mundo físicamente, deja al Consolador, tal y como lo promete. Viene el Espíritu Santo y viene a guiarnos a toda verdad. Y el Espíritu Santo es el que ponía, dice, a los obispos, ¿right? Ya hablamos también la semana pasada de los dones milagrosos del Espíritu Santo. Vamos a continuar también en esta tarde, si Dios nos permite, ¿verdad? Con esa clase. Pero hermanos, hablábamos de cómo el Espíritu Santo dirigía literalmente, directamente. El Espíritu Santo dirigió ¿se acuerdan? A Felipe. Hay un hombre ahí que va en el camino. Búscale. Está él buscando a Dios, está leyendo la palabra, pero no le entiende. Y viene Felipe y se encuentra ¿con quién? Con el etíope, ¿right? El Espíritu lo manda. Y así como lo mandó, dice que también el Espíritu, ¿qué? Lo arrebató. Ya no le vio más, pero él siguió gozoso en su camino, ¿right? El etíope llegó a ser bautizado, añadido a la iglesia del Señor. El Espíritu obraba directamente, y por eso le dice a los ancianos, tengan cuidado, el apóstol Pablo aquí recordándoles, porque el Espíritu los puso a ustedes por obispos, pero para un propósito. ¿Para qué? Para apacentar la iglesia del Señor. Apacentar significa, hermanos, alimentar. Es lo que significaba. El pastor es lo que hacía, llevaba a sus borreguitos, ¿verdad? Y los llevaba a pastos, delicados pastos, para que se apacentasen ahí las ovejitas y comieran el pasto. Pero también dice, tengan cuidado, porque yo sé que después de mi partida les da una advertencia, una exhortación 29 que dice, yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros, ¿quiénes? Lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. ¿Y de dónde iban a salir? De entre ellos mismos. Es lobo, de entre ellos mismos. Iban a llegar a convertirse algunos en lobos rapaces. Habían también entrado encubiertamente, iban a entrar algunos encubiertamente al rebaño de Cristo. Pero Él es el que ganó, Él es el que pagó. Ganar significa, en este caso, pagar al contado, hermanos, right? El cual Él ganó. He had purchased, dice en la King James en inglés, right? El versículo 28, verse 28, which He hath purchased with His own blood. Ganar significa pagar, comprar. Él compró a su iglesia, le costó su sangre. Por eso nadie tiene el derecho de asumir el lugar de Cristo en su iglesia. ¿Tú pagaste por su iglesia? ¿Tú? ¿Crees que se te debe reverencia a tu ser humano? No. No se te debe ninguna reverencia, porque tú no pagaste por la iglesia del Señor. ¿Y cuántos, sin embargo, humanos le dan reverencia a un simple ser humano? Y le dicen, este es el sustituto de Dios aquí en la tierra. ¡Qué blasfemia! What a blasphemy. Este es el representante de Dios aquí en la tierra. ¡Qué blasfemia! El único representante de Dios aquí en la tierra es Cristo, y lo fue. Un solo mediador, dice Pablo a Timoteo también, entre Dios y los hombres, que Jesucristo, hombre, el único. Él pagó. Cuando Él pagó, hermanos, el precio por su iglesia, pagó ese valor, right, que costó su iglesia. Su reino, su cuerpo, otra vez, Él lo pagó. La membresía en el cuerpo es vital, it's vital. Cuando se dice los signos vitales, ¿cuáles son los signos vitales del cuerpo? What are vital signs, right? ¿Cuáles son? Chloe, medicine, vital signs, ¿qué son? El pulso, right? El corazón, si ya no se ve nada, ya perdió los signos vitales, la presión, right?
Signos vitales, vital signs. So, la membresía también es vital. Es un signo vital la membresía en el cuerpo de Cristo, porque te da acceso a la sangre de Cristo que está en su cuerpo. ¿Ven ustedes? Si no eres miembro de la iglesia del Señor, no tienes signos vitales espiritualmente hablando. Es vital la membresía. Es vital. Cuando un pecador es lavado en la sangre de Cristo, viene a tener parte con la sangre de Cristo en las aguas del bautismo. Viene a tener parte en ese cuerpo que fue comprado otra vez por la sangre de Cristo. Lo que leíamos ahí en Hechos 20-28, right? Él pagó el precio. Y ahí, hermanos, en el cuerpo de Cristo nos sigue manteniendo limpios. Es algo vital, la sangre que sigue circulando. Por eso es cuando tiene unos problemas de circulación, pues hay que cuidarse más, ¿verdad? Porque se te tapan las venas, etcétera, etcétera, y ya no fluye la sangre. Es la que lleva vida a todo el cuerpo. Las células se siguen regenerando, ¿verdad? Y mantiene el cuerpo vivo. Así también la sangre de Cristo, hermanos, nos sigue todavía manteniendo vivos cuando caminamos en la luz, right? Seguimos caminando en la luz. No es nada más, ya me bauticé, ya he venido a la iglesia de Cristo, ahora sí ya soy salvo. No, sigue caminando en la luz. No te desvíes, right? No te vayas por un atajo que te va a llevar a algo que no conviene, right? Te va a llevar a tu pérdida espiritual, porque podemos caer. Pero si seguimos caminando en la luz, ¿qué dice Juan? Ahí en primera de Juan 1, 6 al 10, right? 1 John chapter 1, 6 through 10. ¿Qué nos dice Juan? Primera de Juan 1, 6 al 10. Primera de Juan 1, 6 al 10. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. English. If we say that we have fellowship with Him and walk in darkness, we lie and do not practice the truth. But if we walk in the light as He is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus Christ, His Son, cleanses us from all sin. If we say that we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. So, ¿cuál es el imperativo aquí, hermanos, que Juan nos está diciendo? ¿Cuál es el imperativo ahí, la médula de esto? ¿Cuál es? What's the main thing about these verses that we just read? In order to have fellowship with one another, we have to be in the body. Pues sí, ya sabemos que tenemos que estar en el cuerpo, ¿verdad? Pero el centro de esto, caminar en la luz, right? Continue to walk in the light. Porque si dices que tienes comunión con Él, pero andas ¿en dónde? En tinieblas. You see the importance of this? Mentimos y no practicamos la verdad. So it is imperative, es un imperativo caminar, andar en la luz como Él está en luz. Pero si andamos en la luz, y es el presente participio aquí, hermanos, o sea, algo que es continuo. No nada más ya caminé hoy, ahora sí ya, de buenas que ya caminé en la luz, ¿verdad? Sigues caminando en la luz para poder tener acceso a la sangre de Cristo, right?
caminar, que no se nos olvide esto, hermanos, seguir caminando en la luz. Hay un dicho que dice que entre el dicho y el hecho hay mucho trecho, right? Algo así. A veces nada más decimos, pero pues no hacemos. Y yo prometo y yo digo y etcétera, etcétera, pero a la última hora, pues no, ¿verdad? A la última hora no se hizo nada. Y se nos olvida. A veces creemos que pues, Dios es misericordioso, soy yo, básicamente puedo hacer lo que yo quiera y ¿qué? Y no puedo perder mi salvación. Eso es lo que dicen algunas religiones, right? Prácticamente tú eres salvo por gracia, no importa lo que hagas, tú ya tienes garantizada la salvación, right? Y aquí Juan está diciendo, no, si dices y no haces, eres un mentiroso. Si eres tú según ya lavado en Cristo y sigues caminando de la manera que caminabas antes, de nada te sirvió ser bautizado o bautizada. La sangre de Cristo no funciona ahí, porque estás produciendo obras que no son agradables ante Dios. El mundo te ve y ¿qué dice? Ese es ser cristiano. Eso es ser cristiano, mejor me quedo como estoy. Pero ustedes el ejemplo. Tenemos, hermanos, que seguir caminando en la luz, tenemos que seguir teniendo comunión con Él, con el cuerpo de Cristo. Tener comunión con Cristo es tener comunión con el cuerpo de Cristo. Se nos olvida eso también, ¿right? Porque Él es la cabeza ¿de qué? ¿De quién? De su cuerpo, ¿right? Si tienes comunión con Cristo, tienes comunión con el cuerpo. Es imposible, yo tengo comunión con Dios, a mí no me molesten, yo ya sé a quién, ¿verdad? Yo siento que yo estoy con Dios y lo del cuerpo de Cristo no me interesa, ¿no? Es como decir, me machuqué la mano y todo, ni modo, mano, por mensa, ahí te quedas, ¿verdad? Y a ver si te recuperas. Pues no hacemos eso, ¿verdad? Nos atendemos y todo. Así también, hermanos, cuando estamos en el cuerpo de Cristo. Por eso dice, hay que caminar, ¿verdad? Y tenemos comunión, dice el 7, ¿verdad? Si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión, ¿qué? Otra vez, unos con ¿quién? Con otros. ¿Ven ustedes ahí entonces? Es necesario. No puedes dejar el cuerpo de Cristo y pensar que estás bien con Dios. No puedes. Es imposible. Y entonces sí que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Seguimos participando en la cena del Señor. ¿Cuántos no ignoran el participar en la cena del Señor? Dice la palabra de Dios, el que Cristo dijo, el que no come mi carne y no bebe mi sangre, no tiene ¿qué? No tiene vida. Cristo lo dijo en Juan. Entendemos esto, hermanos, y es un imperativo entonces la membresía en el cuerpo de Cristo. En el cuerpo de Cristo. No en el cuerpo que no es de Cristo, porque hay otros cuerpos que no son de Cristo. Hay muchas plantas que el Padre no plantó, como dice Mateo, ¿qué? Mateo 15:13, right? Matthew 15:13. Toda planta que no plantó mi Padre será desarraigada. Hay muchas plantas que no plantó Dios. El imperativo es ser miembro de la planta que Dios plantó, el cuerpo de Cristo. Es un imperativo para que la sangre de Cristo nos siga limpiando de todo pecado. La salvación viene solamente, hermanos, por medio de la sangre de Cristo. Punto. Salvation is only through the blood of Jesus, right? En Mateo 26:28, fíjense lo que nos dice ahí. Matthew 26:28. ¿Qué dice, hermanos? Mateo 26:28. Porque este es mi sangre de nuevo pacto, que por muchos es derramada para la remisión de los pecados. Amen. English. For this is my blood of the new covenant, which is shed for many for the remission of sins. La última noche que Cristo está con sus discípulos, hay un cuadro famoso
pintado. ¿Quién fue? Michelangelo, algo así, o Leonardo da Vinci. Bueno, uno de esos dos, ¿no? La última cena, The Last Supper, muy famoso ese cuadro. Y aquí, hermanos, ahí está el cuadro de veras, aquí en la palabra de Dios, describiéndonos. Cristo instituyendo el único memorial, o sea, lo único que nos pide Cristo hacer para recordarle. Fíjense, es el único memorial de Cristo. Como cuando una persona está ya en los últimos momentos, ¿right? Y le pide algo a cierta persona, esto te encomiendo, esto y lo otro. Cristo fue lo único que pidió antes de morir. Haced esto en memoria de mí. Acuérdense, cada vez que participen de la copa del pan, acuérdense del sacrificio, del precio que fue pagado. Acuérdense. Cada vez. Y el apóstol Pablo también dice que cada vez que participamos de esto, no nada más nuestros pecados son perdonados, pero también anunciamos la venida de Cristo. Cristo viene y estamos esperándolo. Christ is coming and we're waiting him. Bien, hermanos, aquí esta institución, y por eso, hermanos, entendemos esto: la sangre derramada de Cristo, su cuerpo crucificado. Este es el nuevo, ¿qué? El nuevo pacto. Mi sangre del nuevo pacto. Bebed de ella todos, le dice el 27, ¿verdad? Cuando da gracias Cristo por la copa también, por el pan, por la copa, y ahí es cuando dice, ¿verdad? Bebed de ella todos. Esto es mi sangre del nuevo pacto. O sea, el antiguo pacto ya está haciendo a un lado, ¿qué? La ley de Moisés. Cristo la está anulando allí, hermanos, básicamente, y se confirma en la cruz. Pero ya está dándoles a entender, olvídense ya del pacto antiguo, este es un nuevo pacto. Y claro, se tardaron en entender esto. Al principio creyeron todavía aún los apóstoles que nada más era entre judíos, ¿verdad? Hasta que viene el Espíritu otra vez a obrar y le enseña una gran lección a Pedro con Cornelio, ¿se acuerdan? Pedro, levántate, mata y come. Una visión que él tuvo: animales inmundos de toda clase. Jamás he comido yo cosa inmunda en mi vida, Señor. 3 veces ese lienzo, hasta que por fin entendió. Y luego, por revelación del Espíritu Santo, ves allá hay un hombre que te está esperando, un hombre llamado Cornelio, un centurión. Nos llega más todavía, soldado, wow, dándole reverencia y honor a nuestros soldados, ¿no?, que han dado sus vidas el último precio. Viene este hombre, el centurión, gentil, y es convertido. Él y su casa, dice, toda su casa. Se les da la oportunidad de salvación, así como hoy, amigo, amiga, te está dando Dios la oportunidad de salvación, te está dando la oportunidad de verdaderamente participar de la cena del Señor. Vienen a veces muchos visitantes y no les negamos la cena del Señor para que no se vayan a sentir mal. Pero realmente la cena del Señor obra para los que están dentro de su cuerpo. Tenemos esa comunión con Dios y les explicamos: usted quiere, ni bien le va a hacer ni mal le va a hacer, porque todavía no es miembro del cuerpo de Cristo. Pero ya cuando tú eres miembro de Cristo y la tomas indignamente, cuidado también, porque juicio comes y bebes también si no la tomas de la manera correcta. Amigo, amiga, te estamos haciendo la invitación hoy en este día. ¿No quieres tener ese privilegio de participar verdaderamente de este memorial que Cristo nos dejó? Te hacemos la invitación. Dios te hace la invitación hoy también en esta mañana de ser parte de su cuerpo, de ser parte de su reino, de ser parte de su iglesia. Hoy puedes ser añadido por Él a su iglesia. Si así lo deseas, si ya tienes ese deseo en tu corazón, ¿por qué no vienes si eres bautizado? Si nos estás oyendo también en tu hogar o donde quiera que estés, y ya tienes ese deseo ferviente, ardiente en tu corazón de ser hecho un hijo o una hija adoptivo, adoptiva de Cristo,
No te detengas, hoy es el día de salvación. Contáctanos de alguna manera para que Dios logre este milagro hoy en tu vida. Que el Señor les bendiga, hermanos y amigos. Tendremos un receso de 15 o 20 minutos y luego pasaremos a la segunda parte de esta adoración. God bless you all. Dios les bendiga. Amen.